Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Es lo siguiente, hoy vamos a trabajar el tema de la guía para la formulación del plan de negocios. Vamos a trabajar los aspectos 5 y el 6 de esta guía. Ya trabajamos los primeros aspectos, que es lo más importante, del 1 al 4. En esta guía que vamos a trabajar, en esta sesión que vamos a trabajar es la actividad para la unidad número 4. Ya desarrollamos la actividad para la unidad número 3, entonces más o menos ya llevamos un trabajo bastante adelantado y es un trabajo que es continuo. Yo digo que es necesario, si es necesario para este plan de negocios, es necesario haber desarrollado el módulo de mercados, el módulo organizacional para seguir con el módulo técnico. Vemos aquí que el módulo 5 nos dice módulo técnico, que es el análisis de la producción propiamente y aspectos que tengan que ver con la producción o el servicio, y el 6, que es el análisis financiero o módulo financiero, que también vamos a trabajar, lo vamos a trabajar pero en otro video tutorial. Aquí tenemos que es opcional, por eso lo puse con color rojo, es opcional desarrollar el flujo de caja y el balance general para la empresa. ¿Por qué es opcional? Porque es para el que verdaderamente pues como que quiera analizar, mirar, y porque es un simulador donde uno le ingresa los datos, que después ya vamos a tener la oportunidad de que en otro video tutorial les voy a mostrar cómo funciona el simulador y cómo se descarga. Vamos a mirar todo este tema. Entonces, vamos a empezar mirando de cierta manera la presentación de lo que tiene que ver con la introducción al módulo operacional. Vamos a ver aquí, entonces estas diapositivas las tienen ustedes en la unidad número 4. Es la guía prácticamente para desarrollarlo, porque yo les puedo poner de cierta manera, busquen de cierta manera cómo se hace una descripción del proceso, todo eso, pero la idea es que ustedes aquí tengan una guía clara, como se desarrolló en el módulo anterior, de cómo desarrollar el módulo técnico. Está bien, la guía es solamente una propuesta, pero no es necesario que la desarrollen igual. O sea, es muy bueno que busquen formas de desarrollarla, que busquen otras alternativas, no tiene que quedar igual, como ya lo he dicho, es solamente una guía, porque hay muchas formas de hacer la descripción técnica de un producto o de servicio, hay muchas formas de hacer un flujograma de procesos que enseguida lo vamos a ver, y así sucesivamente. Entonces tenemos acá que es la descripción técnica del producto o servicio, y aquí la vemos, descripción técnica del producto o servicio. Vemos aquí dos clases de ficha técnica, la ficha técnica de un producto y la ficha técnica de un servicio. Es un ejemplo. Aquí tenemos que nombre del producto, por ejemplo, elaboración de leche condensada. Vemos aquí una foto, si uno quiere le pone foto y así sucesivamente. La descripción del producto, el lugar de elaboración, la composición nutricional, cuántos gramos lleva de proteína, de agua y así sucesivamente. La presentación y empaques comerciales, el envase de vidrio, cómo se van a hacer las presentaciones, si va a ser en una bolsa, si va a ser en un empaque. Yo sé poco de empaques, pero ya los ingenieros agroindustriales manejarán mucho el tema de los empaques, y las características organolépticas, cómo es, si es dulce, de qué color, qué textura, qué sabor, cómo es el aroma, todo eso. Los requisitos mínimos y la normatividad. Vemos que una de las normatividades es, por ejemplo, para los alimentos la norma HACCP. Vemos que también puede ser el registro INVIMA, que alimentos sin registro INVIMA es muy difícil que lleguen a las tiendas comerciales. Vemos aquí la ficha técnica de servicio. Era de un plan de negocios que hizo una alumna mía de capacitaciones empresariales, el nombre del servicio, las características, se pone las herramientas a utilizar. Ella lo que iba a prestar era capacitaciones a los empresarios. Entonces la unidad de medida de la unidad del servicio, que si era 1 hora, 2 horas, el currículo que iba a prestar, el material didáctico a utilizar, el lugar o espacio, los tiempos y horarios. Así sucesivamente se hace una ficha técnica de un producto y se hace la ficha técnica de un servicio. Pasamos al punto B. En el punto B vemos, por ejemplo, vamos a disminuir un poco esto, la identificación y selección del proceso de producción. Vemos que también lo dice en la guía, identificación y selección del proceso de producción. Aquí en esta partecita lo podemos analizar y lo podemos observar.
Vemos aquí en esta parte que nos muestran un ejemplo del Banco de la República, cómo hacen los billetes. A mí no me quiere mostrar acá, entonces me va a tocar poner el link en, en el internet. Vamos a poner el link en el internet. Le quitamos aquí esta partecita porque si no nos da. Y vamos a mirar de que aquí es, por ejemplo, el proceso productivo de cómo elaboran los billetes. Entonces es un ejemplo de un proceso productivo, cómo se puede desarrollar un proceso productivo. Primero, segundo paso, tercer paso, por ejemplo aquí proceso de impresión offset. Tenemos en esta parte de aquí proceso de impresión intaglio o calcografía y así sucesivamente. Ahí hay un ejemplo claro. Y ver ejemplo en documento de descripción del proceso de chicle, que es un documento que ustedes tienen como apoyo dentro de los documentos de apoyo de la unidad número 4. Vemos aquí las inversiones y maquinaria, cómo se manejarían, que es el punto C, inversiones en maquinaria y equipo. Las inversiones en maquinaria y equipos es poner la maquinaria de equipo necesaria, puede ser un computador, puede ser un computador, una impresora, puede ser una máquina de licuado como dice ahí industrial, una computadora. Es necesario poner la cantidad y el precio más o menos de lo que vale para poder saber cuál es la cantidad o lo que cuesta la maquinaria y equipo. Y para poder saber cuando ya se hacen análisis financieros más complejos, para poder saber cuánto nos cuesta la depreciación, por ejemplo, de esa maquinaria y así sucesivamente. Vamos a mirar, vamos a mirar aquí, entonces vamos a poner ahí la maquinaria de equipos necesarios. También se puede si se necesitan muebles y enseres o así sucesivamente, pero casi siempre para la parte industrial propiamente, de elaboración del producto o la elaboración del servicio, poner la maquinaria necesaria. Vamos a mirar en este tema la capacidad de producción. ¿Qué vamos a poner en la capacidad de producción? En la capacidad de producción vamos a poner cuánto se demora en minutos, cuánto se demora o cuántos productos salen, por ejemplo, en una hora de cada proceso. ¿Cuántos productos van a salir en una hora? Vemos aquí que dice el enunciado, dice la capacidad que tiene la maquinaria y la mano de obra con la que se cuenta para sacar X cantidad de producto o prestar X cantidad de servicio. Podemos prestar en 5 horas 10 servicios, es un ejemplo, más o menos, porque así podemos saber en un horario determinado, en 8 horas, cuántos servicios vamos a prestar y eso es muy importante para poder saber si se compensa todo ese tema y es muy importante para las ventas. Tenemos que ser muy coherentes en lo que pusimos de ventas y en la capacidad de producción. La capacidad de producción es muy importante porque hay máquinas que tienen hay empresas que tienen una capacidad instalada muy alta y las ventas son muy poquitas, entonces de cierta manera su capacidad está desperdiciada o tiene tiempo ocioso en la capacidad de producción. ¿Y qué pasa? Esas empresas de cierta manera tienen pérdida. ¿Por qué? Porque la depreciación de la maquinaria día a día es un gasto que se tiene que ir de cierta manera descontando de las utilidades que ingresan a la empresa o de los ingresos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener absolutamente mucho cuidado y saber cuál va a ser nuestra capacidad de producción. No comprar máquinas de mucha producción sabiendo que necesitamos unas máquinas de producción más liviana. Vemos aquí el tema de flujogramas de procesos. Los temas de flujograma de procesos es todo ese tema de cómo es muy parecido a lo que vimos de la identificación, el B y selección del proceso de producción. Aquí vemos que les puse un ejemplo de una empresa que yo asesoro, que es una empresa que produce snack y vemos que ellos producen 3 productos que son producción de barra con fruta deshidratada, producción de grajeas con ochuva, producción snack a base de fruta deshidratada. La empresa se llama Nutrafruit, queda en el municipio de Medellín y entonces ya vemos cómo empieza con la recesión y pesado de la fruta y la temperado y la molienda y de ahí pasan cada uno a una producción totalmente con diferentes procesos, se podría decir así. Entonces es muy bueno hacer la flujograma de procesos para el producto o el servicio que nosotros tengamos. Vamos a pasar al plan de producción. El plan de producción es muy parecido al plan de ventas porque es que tienen que ser muy coherentes que pusimos en los aspectos de mercado o el módulo mercados.
¿Por qué es muy parecido al plan de producción? Porque es que el plan de producción es lo que se quiere también vender. Eso va a ser el plan de producción. Solamente que el plan de producción lo podemos poner lo podemos poner en unidades, y podemos mirar aquí la proyección de ventas e ingresos de una vez. 88, vemos que aquí se va a producir 88.200 unidades, y vemos aquí que son 88.200, se podría decir, de barras de banano en un año, y el precio de la unidad es 940. Este precio de la unidad va subiendo, nosotros más o menos le subimos el precio a la unidad de acuerdo a la inflación. Se le puede subir al precio de la unidad cada año tras año de acuerdo a lo que más o menos suba la inflación, aunque no sabemos, pero más o menos que para un país como Colombia está entre 3 y 4%. Entonces ya sabemos que más o menos le subimos el porcentaje de la inflación a ese tema del precio de la unidad, porque al mismo tiempo nos van a subir más o menos así el precio de los costos. Entonces más o menos para tener un equilibrio entre los costos de producción y lo que tiene que ver con el precio de venta. Ahorita en el aspecto financiero pues iremos a tratar un poco los costos variables de producción y los gastos. Entonces hasta aquí propiamente llegamos con este tema. Con este tema propiamente, vamos a mirar luego todo el tema de análisis financiero. Si de pronto no entienden algo, por favor me lo pueden comunicar, me lo pueden hacer saber, ya que de cierta manera yo sé que este tema es un poco complejo, por eso les pongo ejemplo para que puedan entender. Yo propiamente lo más importante es el intentar hacer el plan de negocios y que lo entendamos cómo se debe realizar un plan de negocios y que le entendamos la coherencia que tiene que tener todos los módulos el uno con el otro, porque es que yo no puedo tener en este módulo de producción, decir de que yo necesito para desarrollar este proceso, X proceso, necesito cinco empleados, si en el organizacional, en el módulo organizacional pusimos que solamente íbamos a tener 3 empleados. Entonces es tener la coherencia. Yo no puedo decir aquí que voy a tener un plan de producción de 9.000 unidades si voy a decir que voy a vender 1.200 unidades, porque entonces ¿cómo voy a ser coherente entre el plan de producción que puse aquí y el plan de ventas? Sabiendo que prácticamente son los mismos, porque prácticamente lo que se produce es lo mismo que se vende, a no ser de que haya un porcentaje, por ejemplo, de pérdida. Puede existir un porcentaje de pérdida porque puede ser que haya producción imperfecta, producción, eso se maneja más en el tema de los costos de producción. Entonces puede haber producción imperfecta y desde ese punto de vista también se puede justificar. Ustedes le pueden poner un porcentaje de pérdida por ahí del 7%, un porcentaje del 8%. Entonces ahí de pronto ya uno justifica por qué no es coherente la producción con las ventas. Muchas gracias por la atención prestada. Les garantizo que de cierta manera van a aprender algo de esta formulación de planes de negocios que están haciendo ustedes, van a aprender mucho, y con esto pueden formular el plan de negocios de cualquier empresa con esta guía. ¿Por qué? Porque prácticamente esas son las bases. Hay planes de negocios que tienen muchas más cosas, pero de cierta manera se parte de estas bases que tenemos acá, porque aquí estamos tocando todos los temas que prácticamente lleva un plan de negocios. Cuando digo prácticamente es que de cierta manera muchas veces en el mercado hacen encuestas, entrevistas y todas las técnicas, por ejemplo, para saber si se hacen unos estudios de mercado bastante grandes, pero ya eso son técnicas que se le aplican a los planes de negocios para poder saber si verdaderamente se es viable o la viabilidad. Ya sería muy bueno que miraran técnicas para desarrollar, por ejemplo, el estudio de mercado y así sucesivamente, pero aquí estamos hablando del módulo de producción y creo y entiendo de que ustedes con esto van a salir muy pilosos en el tema de plan de negocios. Una feliz noche y muchas gracias por atenderme la explicación de esta unidad.